Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí, hallándome perdido e indino pecador. Me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oye, un buen amigo, llamado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido, caído pecador, ya su vida me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura, y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo de pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, por el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has puesto acá, bendito Padre, tu palabra, bendito Señor, palabra digna de ser predicada para cada uno de nosotros, oh bendito Señor. Clamamos a ti, oh bendito Padre, para que tú, este vaso que tú has colocado hoy, Señor, le des mucha luz, bendito Padre Celestial.
Que seas tú, bendito Señor, mediante la divina presencia del Espíritu Santo, que redarguya nuestras mentes y corazones, bendito Señor, y que haya una palabra en esta predicación para alguno, Señor, que no te haya aceptado. Y que venga a ti, oh bendito Padre amado, con un corazón contrito y humillado, bendito Señor. Dígalo, bendito Señor, dale mucha luz, bendito Padre Celestial, y que sus palabras sean, Padre amado, como esa melodía hermosa, agradable a nuestro corazón. Pidiendo todo esto debido en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lectura está en 1 Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Dice Dios en su santa palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas, cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Gracias, Padre Santo, por la hora que nos permite. Ilumínanos con el Espíritu Santo, que podamos entender un poco en esta mañana, Señor, tu palabra santa y la porción que nos tiene preparada para todos nosotros en esta mañana, la podamos recibir con docilidad, Señor, y que la retengamos en nuestros corazones y la pongamos por obra para que veamos que tú eres bueno en toda la extensión de la palabra, para que siempre tus hijos andemos ocupados en las cosas tuyas y siempre haciendo todo lo que es bueno. Ilumínanos a todos, Señor, para que podamos asimilar lo que tú nos tienes en esta mañana preparado. Te damos las gracias y lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. De acuerdo a este capítulo que vamos a ver, tenemos este tema de ministerio, hermano, para que entendamos que todo se puede, todo se puede. Pero cuando el cristiano se niega a no hacer lo que Dios manda, ahí viene entonces aquello que, bueno, lo que tú sembraste, bueno, no quisiste, bueno. Yo digo que algunas vidas cristianas de algunos hermanos son atrofiadas porque primero no les gusta asimilar la palabra, no les gusta leer, no les gusta meditar, no les gusta obedecer, y son verdaderos cristianos, limpios en la sangre del Señor Jesucristo y agregados a la iglesia del Señor, pero viven una vida como totalmente desganada, y sabiendo que el Espíritu Santo nos dice a través de este capítulo y de otros que vamos a ver, todo se puede, todo se puede. Ningún cristiano no puede decir no puedo, no puedo, no puede. Eso es negativo para cualquier cristiano de esta congregación. Todo se puede.
todo se puede. Ahora fíjense ustedes, un ejemplo, y pueden anotarlo, antes de hacer referencia, anótenlo para que lo lean. Anoten el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Josué, en la vida inicial, para que ustedes tengan una experiencia, si van a leer y meditar lo que el Espíritu Santo justamente hizo con ese pueblo. Y entonces allí van a entender lo que realmente se pudo en una pequeñísima porcentaje de personas. Y la mayoría creyeron que no podían. ¿Qué pasó allí? Que van a entender. Guarden ahora la lectura y miren hacia acá, porque si no, bueno, miren, fíjense ustedes. ¿Qué pasó allí? El pueblo estaba aquí delante del Jordán. Tienen que saber algo muy importante, que yo se lo he dicho aquí bastantes veces, y últimamente yo creo que en este año lo repetió, y el año pasado. Pero cuando el Jordán crece, se desborda. Es decir, cuando está en tiempo de lluvia, el Jordán se desborda. Y claro, el pueblo de Israel estaba en la parte de acá ya para pasar hacia la conquista de Canaán. Y Dios le había dado instrucciones a Moisés que pasara el pueblo todo para allá. Fíjense que ese pueblo primario, ¿qué pasó con todo ese pueblo que Moisés sacó? Todos quedaron, dice que no, y dice allí en la carta a los hebreos, y vimos y entendemos y vemos a través de la Escritura que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Entonces despreciaron las maravillas que Dios hizo en 40 años en el desierto. Maravillas que Dios hizo en 40 años en el desierto. Más adelante lo reseña en el libro del Deuteronomio. Moisés les hace una recapitulación y les dice: ustedes, incrédulos, raíz de amargura, mal hijo, de todo. Pero ahí a Moisés, bueno, ya Dios no se lo iba a llevar. Y Moisés ahí se desquitó de todo, los acusó de todo, ¿verdad? Porque así era. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros los humanos somos así. Entonces, ese pueblo que ustedes ven, murió la mayoría. Claro, las Escrituras dicen que Dios multiplicó ese pueblo. Y esa generación que se multiplicaron en 40 años, bueno, era la que iba entonces a pasar el Jordán, las nuevas personas. Claro que es una representación de lo que en las Escrituras entendemos, ¿no? En teología, que es la nueva criatura. Que cuando uno deja la vieja vida y cuando el Señor nos venga a buscar, quien entrará al paraíso, ¿quiénes son? Las nuevas criaturas, redimidas y lavadas en la sangre del Señor Jesucristo y selladas en la santísima y bella persona del Espíritu Santo. Sin ello es imposible que una persona pueda entrar al cielo. Nadie ha entrado al cielo si la Trinidad no le perdona y le da el paso para allá. Nadie, por ningún lado. Entonces, cuando Moisés muere, Josué toma la dirección y Josué tenía que conducir ese pueblo. Pero Josué tenía que hacerlo de acuerdo al protocolo del libro de Levítico, que tenían que ser quienes iniciaran el adelanto, que iban por delante, ¿quiénes? Los sacerdotes, los levitas, los que llevaban el arca, los que llevaban las cosas sagradas. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos es como Dios sabiamente nos está ilustrando de una forma visible, palpable, para que tengamos fe, como dice la carta a los hebreos. Toda esa gente conquistaron y tuvieron bendiciones, los hombres de fe y las mujeres de fe, jóvenes y mayores, tuvieron fe en Dios. Pero cuando Moisés le da instrucciones a los sacerdotes, pasen adelante. Entonces la gente tenía miedo porque tenían que enfrentarse a ¿cuántas? Se iban a enfrentar a 7 naciones, oye, soldados y poderosos y gigantes, ¿verdad? Y gente de guerra, porque esa gente constantemente vivían en guerra, y eran gente fornudo, diestro en eso.
mientras que el pueblo de Israel no lo era. Dios lo preparó en el desierto. Claro que cuando vemos en el libro de Números que ya la nueva generación eran como 719,000 soldados que sacaban espadas, jovencitos que aprendieron el sistema de guerra en el desierto para poder conquistar con Josué la tierra prometida y derrotar a esos gigantes, cosas que lo hicieron. Y la primera parte que se le enfrentó a ellos fue Jericó. Ahora bien, ellos pasaron, pero invocaron a Dios, y cuando los sacerdotes les colocan los pies a la orilla del Jordán, vestidos con el efod y el arca, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios en ese momento allí, cuando ellos colocan el pie allí en el Jordán, dice que el Jordán, imagínense ustedes la magnitud de la montaña de agua que hacia arriba, hacia el oriente, y hacia acá, hacia el oeste, ¿verdad? Cómo se levantó esas dos montañas. Esta era más pequeña, pero esta era más. Hermano, fíjense ustedes, tomen en cuenta esto. Esa montaña grande, y en esa época que el Jordán se desbordaba, significa que había abundancia de ¿qué? En el mar, del Jordán, ¿de qué? Agua más que nunca. Eso significa, hermano, óiganlo bien, saben que Dios le da a un verdadero creyente, y un creyente como vaso que Dios tenga para utilizar doble porción del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después que resucitó con los apóstoles, cuando les dijo allá en Juan capítulo 19, versículo 21? Después que se encontró con ellos, Tomás, él había resucitado. Después que él resucitó, que anduvo con ellos 40 días. A los 10 días fue que vino el Espíritu. Pero fíjense, observen eso. ¿No tenían ellos el Espíritu o no? Sí lo tenían. Pero no, todavía, ellos no se habían percatado de eso. Entonces cuando ellos estaban con el Señor, allí, después que resucitó, Él les dice a los apóstoles, tomad el Espíritu. Doble porción recibieron los apóstoles, porque el ministerio que ellos iban a enfrentar, hermano, era grande, y ha sido grande toda la vida. Y ese es el fundamento de los apóstoles. Y único, esa porción fue única. Esos 12 hombres, ahí no estaba Judas. Ahí estaba ya Matías, y estaba compuesto nuevamente la docena. Entonces recibieron doble porción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se entiende que recibieron doble porción del Espíritu Santo? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando ellos, porque andando con el Señor, ellos no habían recibido dentro el Espíritu Santo. Tómenlo en cuenta, los hermanos que se paren aquí a enseñar. ¿Bien? No habían recibido dentro de su persona el Espíritu Santo, sino que dice la Escritura que está con vosotros, pero será en vosotros. Y así fue, el Señor les dio tomar el Espíritu. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, recibieron entonces el bañado del Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tuvieron doble porción, mayormente los apóstoles para evangelizar, y por primera vez aquel sermón que Pedro, conforme Dios se lo había profetizado, el Señor, pues. Y entonces, claro, ahí empezaron ellos durante casi 100 años, digamos, porque Juan duró, ¿verdad?, 96 años o más todavía, sirviéndole a la iglesia, viejito y todo. Entonces, vemos eso, que cuando ustedes vean qué significa esa montaña de agua del Jordán hacia el oriente, hacia allá, porque el Jordán, ¿de dónde viene? Del este. Entre el norte y el este, hay una parte que se llama oriente. El Jordán tiene esa forma. Entonces recibe esa montaña de agua, y viendo nosotros en la Escritura, démonos cuenta de eso. Esa nueva generación pasaron con la vestidura y el lavar y la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos arrebatados, ¿quién nos llevará para las alturas? Según el libro de Génesis capítulo 24, ¿verdad? ¿Quién nos llevará a las alturas?
Porque ¿dónde está el Padre y el Hijo? El Padre está en su trono y el Hijo en ese entonces estará en el paraíso y el Espíritu Santo nos llevará para allí en el paraíso, en las partes, regiones celestiales. No hay en el trono del Padre que todavía no ha sido invitado, hasta el gran día cuando se hagan las bodas del Cordero, todo en orden, hermano. Entonces entiendan bien, pero fijémonos en lo que le estoy diciendo, el pueblo que pasa para allá. Ahora fíjense una cosa, hermano, cuando ese pueblo que eran, imagínense ustedes, millones de personas, niños, mujeres, jóvenes, guerreros, animales sin número, ¿qué tiempo no se llevarían para pasar, verdad? Ese río, ¿verdad? Viendo la montaña constantemente. ¿Quién no iba a ver constantemente la montaña? Todos vieron y a lo mejor hasta palparon y se lavaron las manos en el agua, a lo mejor, ¿verdad? Eso lo especulamos nosotros, pero como nosotros los humanos somos, ¿verdad? Curiosos como humanos, a mí tengo que ver y tocar para poder ver. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando ellos terminaron de pasar, ¿qué pasó? A ver para acá, vieron al desierto, lo que queda atrás, ¿verdad? ¿Y qué dirían ellos? Oye, mira, allá atrás, en el desierto, en aquellas andanzas, 44 andanzas y lugares, quedaron nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros tíos, nuestros primos, todos ellos quedaron allá postrados, conforme dice la Escritura, porque no pudieron. ¿Por qué? Por falta de fe, no pudieron. Y ellos ahí podrían decir, nosotros sí pudimos, porque le dieron mérito a la palabra y a las maravillas de Dios, poco a poco. Y ellos voltearon y pudieron decir, alabado sea Dios, ¿no? Alabado sea Dios. Y ahí fue que Dios les dio fuerza a ellos para vencer los primeros gigantes y la ciudad inconquistable que era Jericó, que nunca la habían conquistado. Ahora fíjense ustedes, hermano, esa gente vieron hacia atrás y pudieron decir, sí pudimos, pero ¿por qué nuestros padres no pudieron? ¿Y cuántos pudieron pasar para allá del mundo viejo, vamos allá a decirlo así? Solamente 2. Josué, porque ellos se pararon allá en número 22, 23, sí podemos, porque Dios, y pudieron, y Dios los ensalzó, y los envalentonó, pasen para allá, y los vendió. Ni el mismo Moisés se ganó ese mérito. Ahora fíjense ustedes, sí se puede, hermano. Y en la iglesia, fíjense que es lo que yo quiero que ustedes lean hoy y aprendan, que en la iglesia Dios nos da a nosotros unas comisiones especiales. Y esas comisiones especiales que Dios, cuando edifica una asamblea, edificaré. Y entonces la iglesia es una extensión. Esta es una extensión de esa iglesia, edificaré. Y él aquí puso un candelabro y puso un ángel guardián acá. Y cada vez que estamos reunidos, él nos convoca a esta reunión para alabarlo y bendecirlo y cumplir con su palabra. Pero, ¿qué resulta? Que a través de esas reuniones, constantemente, él nos da a nosotros instrucciones. Cumplan con las normas de las Escrituras. Y todo eso, digamos así como dice allá en la carta a los Efesios, ¿no? Cuando le dice, oye, hijo mío, honrarás a tu padre, que es el primer mandamiento. ¿Para qué? Para que te vaya bien. También Dios dice, cumplan con esto, hijo mío, para que les vaya bien. La vida, hermano, usted dirá, pero oye, Dios era muy soberano, era muy severo. No, al contrario, Dios no es severo con ningún hijo en su pueblo. Dios es placentero y Dios más bien es misericordioso, y Él quiere que nosotros, hermanos, la iglesia de Dios, oigamos su voz y practiquemos lo que Él nos indica. Yo lo repito siempre aquí, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo? En esta iglesia sí podemos, sí se puede hacer lo que Dios nos está indicando. Un ministerio aquí que Dios le dio, todos sin excepción aquí, toditos aquí, tenemos un ministerio dado por el Señor. ¿Qué cumplir? ¿Qué cumplir?
Es como vemos un colegio se compone de varios niveles de maestros e instructores, empezando por el dueño o el director del colegio, hasta la maestrita más pequeñita de kinder tiene un deber, y es un equipo que forma en un colegio, y todos tienen que aplicar las normas de ¿quién? De educación. Y a través del director y su cuadro educativo, entonces le dicen a las profesores, hagan conforme está aquí diseñado, no se salgan, y entonces todo se ejecuta y va bien marchando bien. En la iglesia hay normas que cumplir, y la persona que no las cumpla, ¿qué sucede? Se atrofia. Esa persona queda atrofiada siempre en el pueblo de Dios. Y mira, yo he leído mucho, he oído mucho y compartí aquí, incluso hermanos que ya no están aquí en el mundo, están en el paraíso. Bueno, pero ¿para qué me voy a forzar a aprender y estudiar si tenemos un pastor o varios pastores que nos enseñan? ¿Es eso lícito? No. Y es así como Dios quiera. No, y el pastor también tiene que ser dado siempre a delegar cuando ve que hay en la congregación. Pero cuando él ve que Dios trajo, eso está en la parábola de, ¿cómo se llama? El que estaba donde pasaban los sacerdotes y los levitas, y todos veían al que estaba herido en el camino. El buen samaritano. El buen samaritano. Siempre en la iglesia el pastor tiene que ser, y los guías tienen que ser como el buen samaritano. Delegar siempre en los hermanos para captar en público a quién Dios le ha dado cuál talento o aquel talento. Y lo tenemos. Hay quienes tienen el talento de oro y hay quienes tienen la mina de plata. Entonces el hermano de la mina de plata puede pasar al talento de oro. Si se esmera. No lo dice 1 Corintios, 1 de Timoteo capítulo 3. Si alguno apetece, ¿qué? Muy buen deseo. Alguien desea en la iglesia un buen ministerio o participar de aquello, tiene que ¿qué? De acuerdo a nuestro crecimiento serán nuestras funciones en la vida venidera. Claro que sí. O sea, tanto crece, tanto será el nivel de... Claro, así es. La Escritura habla de muchas coronas, 5 coronas por lo menos, y premios sin fin. Y entonces, de acuerdo a nuestro desenvolvimiento en la vida cristiana, tanto en la vida privada, pública, como en la reunión congregacional, ahí tenemos que hacer. Por lo menos la fidelidad Dios la premia mucho. Y para eso tendrán, yo digo siempre que la fidelidad, hermano, es importante, porque algunas personas pueden decir, yo no tengo capacidad para esto. Bueno, pero sé fiel. ¿Cómo es? Acudiendo siempre a qué. Hay personas que cumplen un ministerio, para ser más simple, en las asambleas, y en esta pequeña asamblea siempre ha habido hermanos que son las estacas del tabernáculo. ¿Sabes que el tabernáculo tenía unas estacas que se enterraban, eran de bronce? Bronce significa la redención, ¿verdad? Con la plata, ligado con la plata, la redención. Pero esos galfios que eran grandes y poderosos, Moisés recibió instrucciones, y los obreros, los operarios, enterraban esas paticas de bronce bien adentro para aguantar ese tabernáculo, que era un aparataje. Habían 60 cortinas y habían 3 niveles de cosas y de cortinas que cubrían aquello para que se pudiera erigir bien el tabernáculo. Y esas estacas representan a los hermanos que disfrutan de la salvación en la asamblea, siendo fiel por sobre todas las cosas a Dios en la asamblea. Y esos son los hermanos que en secreto le sirven a Dios, como el estilo de José de Arimatea, ¿no? En secreto, como lo dice el siervo más secreto. Esos vienen, hermanos, a la congregación sabiendo que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se arrodillan calladito allí orando por el servicio. Dios le permitió llegar a la presencia por todo lo demás. Tienen hasta un libretico y en secreto le están pidiendo. Y saben esa persona por fidelidad que Dios lo está oyendo.
Y como dice el Señor Jesucristo, ora entonces a tu Padre en secreto, tu Padre te recompensará en público, bien sea en esta vida o en la venidera, porque Dios no falsea su palabra. Y eso se ha cumplido. Y aquí han habido hermanos cumpliendo siempre ese don de la fidelidad que Dios le ha dado. Porque como dice Pablo en la carta a los Corintios, no todos podemos ser una congregación voceros del Evangelio. Porque pues no todos quieren, no. Algunas personas se esmeran bien, en querer predicar en el púlpito, pero no saben que Dios no les dio el ministerio para eso, sino para que sean fieles. Y el fiel tiene tanto reconocimiento de parte del Señor como también aquel que predica y se esfuerza. Que fiel hasta la muerte. Claro, Dios es muy sabio y todo lo hizo bien, lo está haciendo bien y lo hará bien. Entonces, no se amedrente y se asuste alguno. Ay, yo no hago nada, yo no tengo para... No, si lo tiene, no te cumple. Sí, cumple con eso que Dios te está mandando. Yo digo esto porque el Espíritu Santo, esa montaña que ustedes ven de agua, cuando la leen hoy, oye, ellos vieron esa montaña. Nosotros en nuestra vida tenemos que ver la montaña de favores y de fuerza que el Espíritu Santo nos da en nuestras debilidades. Y por eso el tema en este ministerio, sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. No lo repitió el Señor Jesucristo en capítulo 15 del Evangelio de Juan. Sin mí absolutamente nada podéis. Ajá. Y como dice allá Filipenses 4:12, todo lo puedo en... Bueno, ¿y por qué flaqueamos? ¿Y por qué algunas cosas aquí no se cumplen? ¿Y por qué algunos hermanos no cumplen ese requisito? Somos humanos, pero ¿qué más? Siempre hay la rebeldía y el desobediente. La soberbia es imitando siempre al diablo, que con su soberbia se rebeló contra Dios. Hay uno que dice, a la soberbia tengo horror. Y yo estoy hablando esto comparando lo antiguo y lo que estamos en general aquí en esta congregación. La vanidad es parte de lo que dice Salomón, todo es vanidad. Y el mundo va de mal en peor. Y resulta que últimamente la gente está viendo más que como, que visto, cuánto guarda y que acaparo. Bien, oiga bien, cuando Dios dice allá en capítulo 5 y 6, me arrepiento de haber creado el hombre, eso es una traducción literal en nuestro lenguaje. No se les olvide que para que podamos entender el sentido de dolencia cuando Dios vio a su criatura metida, amarrada, sirviéndola a los diablos y sirviendo al pecado, ¿verdad? Porque dice que se corrompió la tierra, significa se corrompió la raza humana en la tierra que Dios le había dado. Bien, y cuando Dios vio que el hombre hacía lo malo y no lo bueno, cuando el hombre fue hecho en imagen y semejanza de Dios y capacitado por Dios para hacer lo bueno, como lo decía el apóstol Pablo en la iglesia, aprendan a hacer el bien y no el mal. ¿Qué resulta? Que eso que dice Dios no es que Dios se arrepintió en términos lingüísticos, idiomáticos, para que entendamos el pesar de Dios. No porque Dios no sabía lo que estaba haciendo. Al contrario, la caída del hombre, fíjense, en toda la teología, aprendemos nosotros, desde el Génesis al Apocalipsis, más bien ha sido para nosotros un beneficio, la caída del hombre. Porque como los ángeles no saben, no conocen el pecado, los humanos sí conocemos el pecado. Y hemos sufrido como cuerpos que no han sufrido los ángeles. Y le llevamos una ventaja a ellos en recompensa y en admiración. Primero de Pedro dice que los ángeles están pendientes, viendo cómo hacemos nosotros el bien y no caemos en el pecado. Primera de Pedro 1. Entonces ellos están pendientes. ¿Cuál es el creyente que hace el bien? Dios, como esa expresa todo el mundo, el que no conoce a Dios. Pero te das cuenta que Dios es falible. ¿Por qué? Porque mira, lo que hizo el diablo, su creación, el diablo también, mira, en un momentico le echó a perder, en 100 años le echó a perder el juego a Dios. No, al contrario, la caída de nosotros ha servido ¿para qué? Para demostrar
como creyente, el creyente, ¿no? El salvo, el que tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Más bien nosotros hemos aprendido a discernir lo que es malo, lo que es bueno, lo que nos conviene. Y como les acabo de decir, para que podamos ganar coronas y premios, ¿no? De la cual Dios nos dice siempre que leamos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, para que entendamos, hermanos, que esa gente dejaron todo, la vanidad la dejaron a un lado, ¿vale? Y se entregaron a servir a Dios, miraban hacia arriba siempre, y todo lo pudieron en la voluntad de Dios y con la ayuda de Dios. ¿Sí? Ahora, cada día nosotros aprendemos más. Los ángeles se miran como ellos, evitando el pecado, evitando la maldad, evitando todo aquello que nos perjudica como asamblea y como hijos de Dios. Eso es bueno. Ahora veamos, están asimilando lo que ese pueblo vio hacia atrás. Todo lo pudieron ellos los que pasaron. Y dos de ellos, lo repito por tercera vez ahorita, lo lograron en las dos fases, en la vida vieja, en la vida nueva. Todos lo pudieron con la ayuda de Dios. Entonces, todos los miembros de esta asamblea podemos decir, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué yo tomo ahora este capítulo 13? Únicamente voy a tomar de aquí la última parte que, ¿cómo dice la última parte? Versículo 13. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Fíjate, estas tres cosas, ¿ves? Tres cosas: fe, esperanza y amor. ¿Saben ustedes que estas tres expresiones nunca pasarán? Nunca morirán. La fe nunca morirá. La esperanza nunca morirá. Y el amor menos, nunca morirá. Ahora, ¿cómo es eso? Que la fe, si vamos a tener una nueva criatura, si vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor Jesucristo en lo que Él llama perfecto, porque vamos a seguir teniendo fe. La primera palabra de estas tres que están aquí: porque seguiremos viendo maravillas que nunca conocimos. viendo o creyendo. Viendo o creyendo. Creyendo. La fe, ¿qué es la fe? Esta fe que el Espíritu Santo coloca a Pablo, ¿sí? Esta fe que habla aquí el Espíritu Santo a Pablo, a los Corintios, esta es una fe especial, no es la fe que salva. Ya nosotros fuimos justificados, esa es la fe que salva. Ahora esta fe es una fe especial que el Espíritu Santo nos da a través, si el hermano quiere, de una doble porción. ¿Cómo? Que crecer tú. Crecer en la gracia y conocimiento. El que quiere crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, ¿qué debe de tener? Esta fe especial. Esta fe especial nos ayuda, hermano, a todos los dichos. Es como yo les dije a ustedes, ¿no? Cuando vayan a leer siempre el libro de Deuteronomio, ahí hay 4 palabras que ellos violaron, los primarios violaron. El pueblo que era especial tesoro para Dios violó esos 4 palabras que están allí en el primer capítulo, que son los estatutos, los mandamientos, los decretos y mis dichos. Esos 4 los violaron ellos y no creyeron, creyendo que no podían. Bien, creyendo que no podían. Entonces, cuando uno analiza a la luz de la palabra de Dios, sí se puede, pero le repito lo que dijo el Señorcito: sin mí. Entonces, la persona fuera de Dios no puede hacer, no puede conquistar nada, no puede conquistar nada. Eso es hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos, ¿no? Ahí vemos que la guerra de los judíos siempre, desde que Dios agarró ese pueblo ha tenido penalidades y ha tenido guerra, como el mundo entero siempre ha estado en guerra. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos que encima del cielo hay un ejército de millones y millones de ángeles que malos, siempre usando al hombre para que se confronten los unos con los otros en la guerra. Dios lo ha permitido para bien de su pueblo y su iglesia. Pero, hermano, el pueblo, el Hijo de Dios,
el verdadero hijo de Dios, que se coloca en las manos de Dios, aquel creyente que está siempre oyendo al Espíritu Santo, y aquel creyente que le pone fe a los dichos de Dios, aquella persona crece cada día, crece, y esa fe especial lo va y le va ampliando la mente. Y cuando está orando, Dios oye sus dichos. Y muchas veces nosotros pedimos por otros, intercediendo los unos por los otros. A mí me piden mucho, intercede por mí, pero Dios muchas veces nos oye, o me oye, pero mira, es que ahí hay algo, si no me remueven eso que está ahí, yo no puedo proceder. ¿Dónde encontramos nosotros eso con la fe especial? Con Josué. ¿Qué pasó con Josué cuando se creía que todo lo podía? Había el pecado de Acán. Dios había dicho en mis dichos, mira, no tocarás lo maldito, mira, nada, ni mujer, ni niño, ni bebé. Y recién, ¿verdad que cuando una persona va a liquidar a un bebé, oye, lo ve bonito, hermoso, oye, ¿cómo le va a pasar con la espada? No, yo me lo llevo para mi casa. Así hicieron ellos. ¿Y qué pasó? Entonces Can no hizo eso, pero ¿qué vio? Oro, plata y vestidos preciosos. Y dice que lo escondió en la tienda de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dios paró la bendición. No, aquí no hay. Y dice que Josué indagó. Y entonces, oye, Josué buscando luz, Dios le dijo, mira, ahí está el pecado. ¿Ves? Y cuando Josué encontró, bueno, ¿qué pasó, hermano? A toda esa familia, Dios, mátenmela, quítenmela del frente. Y dice que los bebés, los viejitos, lo agarró papa y los mató a todos y los póngamelo en la tienda. Y dice que vino fuego. Cuando hay un pecado en una asamblea, cuando hay un pecado en el hogar, cuando hay un pecado que impide que se manifieste la doble bendición del Espíritu Santo, esa fuerza de montaña, del río Jordán, que es el Espíritu Santo, y esa bendición de parte de Dios que viene hacia una familia o hacia una congregación, hay algo siempre que impide. Ayer estábamos hablando, hermano, que nosotros tenemos que siempre darle, como lo acabo de expresar, un estudio de por qué no nos llega en el momento una bendición. ¿Por qué no nos llega algo que estamos pidiendo? Porque todos los que estamos aquí hemos estado con algo privado particular pidiéndole a Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Señor, mira, tengo este problema, así, y vuelvo otra vez, Señor, así. Como hizo el Señor Jesucristo con los apóstoles, oren por mí, pero dice que estaban embotados porque no se dieron cuenta. El diablo agarró Getsemaní. Él se postró en el Getsemaní esa noche con todos sus demonios. El diablo personalmente los durmió. Dice que ellos estaban cansados. No, el diablo los durmió. Y el Señor Jesucristo 3 veces vino, oren por mí. Oren por mí. Entonces dice que bueno, a la tercera vez, que es la doctrina de los 3 que muy poco la hemos desarrollado aquí. Entonces dijo el Señor, bueno, ok. Porque dice que el Señor, ahí orando en Getsemaní, orando, dice que botaba el sudor, ¿cómo? Pero vino ¿qué? Después que vino un ángel y lo auxilió. ¿Quién era ese ángel? El ángel del Señor lo auxilió allí y lo confortó. Entonces él se levantó y vino y confortó a sus apóstoles. Levántese tranquilo, que ya tomé la copa y el Señor le pasó que ya se hizo la voluntad. Bien, pero él recibió la fuerza. Dice que vino un ángel confortándolo. Ahí no especifica, mira, el ángel le hizo esto, le hizo el otro como Daniel. No, vino un ángel confortando. Le digo, es la voluntad del Padre que tú mueras, porque te acabas de convertir en un pecador y acabas de asumir todos los pecados de la humanidad. Entonces fue el Señor Getsemaní, prensa de aceite. Entonces, hermano, nosotros vemos cómo actúa Dios, porque el diablo estaba allí en persona y él adormeció a todos aquellos acompañantes para que no pidieran por el Señor. Así mismo sucede, hermano. Cuando nosotros estamos aquí en esta congregación orando por el uno por los otros,
algo nos pasa, o el diablo que se mete aquí, el demonio, duerme a uno o duerme al otro, o interrumpe el uno, interrumpe el otro. Por eso que en la congregación, cuando hay oración, tenemos que estar calladito. Cuando uno tiene un icono, un rencor, un problema con un hermano, el Señor no lo oye. ¿Qué digo allá en el sermón del monte el Señor? Ven primero, reconcíliate con tu hermano para que yo te pueda oír. Mientras haya hermanos en una congregación, hermanos disgustados, peleados, ¿verdad? Entonces el Señor no contesta. ¿Y eso se repercute en qué? Estamos hablando de la congregación. El prójimo, como es ciego, uno tiene que darlo. Ahora él llega el momento que lo va a renovar. La historia nos habla que él va a renovar. Fíjense ustedes, el capítulo 5 del libro de Daniel, Dios llega el momento cuando repite esa tónica que dice, fuiste hallado falto, fuiste pesado en balanza y hallado falto. Cuando Dios halla a un gobernante falto, ¿qué hace? Lo renueva. ¿Cómo? Dios tiene sus métodos. En la congregación Dios aplica el mismo método. Mira, han sido pesados en balanza, hallados fallidos. ¿Por qué? Una pregunta que yo quería hacer. Ajá. La iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo, ¿verdad? Si hay un miembro que está enfermo, si hay un miembro que está en pecado, ¿eso repercute en toda la iglesia? Claro que sí. Por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, sí, nosotros nuestro hogar, porque el hogar es la primera institución que manda el Señor, la familia. Por eso es que Satanás se mete en la familia. Y divídela. Él sabe que es divina. Y divide es la de familia. orden divino, ¿verdad? Ajá. Entonces, si uno lleva mal la familia, los hogares, ¿cómo pretenden que haya un ministerio o se pretende que la iglesia sea otra cosa? Es el hilo que estoy sí, es que ese es el hilo que traigo, que todo se puede en la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mira, yo quiero en mi reglamento que yo tengo aquí en la escritura que ustedes cumplan eso. Si no están cumpliendo eso, mira, no hay bendiciones. Dice el Señor, le decía a los judíos que creían que Dios le iba tan fácilmente, sacrificaban, hacían de todo. Mira, no, por más que lloren, no les voy, porque ustedes me están sirviendo a mí, pero detrás tenían que ídolos, problemas y una cantidad de cosas, y Dios los veía. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que yo los libere del enemigo que viene pronto? Una persona que tenga doble personalidad en la congregación y que tenga doble vida, esa persona tarde o temprano el Señor lo sanciona. Tarde o temprano es el Señor quien lo sanciona. Bien, es el Señor quien lo sanciona. Y si nosotros nos enteramos que ese cristiano, esa familia, toda esa persona, bueno, oremos por ellos. El Señor se lo dio a Pedro. Pedro, mira, yo he orado por ti y te he confortado. Ahora tú ves y conforta a los demás. Misericordia, mira, perdónalo. Porque a veces nosotros como hermanos somos rápidos para señalar y a criticar, pero no nos vemos a nosotros que de repente no tenemos el mismo error que mi hermano, pero tengo otro. Entonces pero es que el Señor ya lo dijo. Tú estás citando lo que el Señor dice en el sermón de monte. Mírate primero tú. Y la escritura, y Santiago lo dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Era como el mundo. El ejemplo que usted acaba de dar, el Señor en el Getsemaní, ellos se durmieron, pero el Señor de que se levantó no los juzgó ni los peleó, sino los perdonó. Porque el Señor, como Dios sabía que el diablo los adormeció, los mareó, y así sucede en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, iluminado o inspirado por el Espíritu Santo, le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Qué significa eso? ¿Quién lo fascinó, hermano? Porque significa, ¿cómo hace la serpiente para comerse un animalito? Ahora que resulta, hermano, que así hace el diablo. El diablo tiene muchas maneras sutiles para engañar al cristiano, y mira, para marear al cristiano, y mira, bueno, y entonces el cristiano le hace caso más al diablo que está derrotado ya.
El diablo lo que trata es de irrumpir o de interrumpir al cristiano que tiene la fija, la mirada en la meta. Y él lo quiere interrumpir porque ya él no tiene premio, ya él no tiene perdón, ya él no tiene sino esperando el juicio para ser lanzado al lago de fuego. Pero él dice, pero yo te voy a tumbar, le digo, yo te voy a tumbar toda esa iglesia, todo eso. ¿Y cuántos hermanos no han caído? ¿Qué pasa? Que en los hogares no nos damos cuenta. Y de esta congregación, hermano, yo le dije que yo como creyente en el año 58, 50 años, diciembre del 52, 59 que creí, ¿no? Ya el 59 yo era bañado en la sangre de Cristo. Claro, inexperto, cometí muchos errores. Pero que resulta que viene el momento cuando el Espíritu Santo le habla a uno para que uno en la vida inicial, uno se enrumbe, agradable a Dios. Y uno muy poco lee lo que dice Filipenses, pone la mirada ¿en qué? En el autor de la vida, el autor de la vida. Y como uno quita la mirada de, bueno, todas las penas de este mundo, uno las absorbe. Y el diablo muy encantado y enojado, ¡ay, qué bien! Él goza un pullero cuando él ve que algunos de nosotros aquí caemos o cometemos un error. Pero en principio base es lo que quiere que corrijamos al 100% para que haya una... Pero fíjate el tema de este ministerio, todo se puede en la voluntad de Dios. Como creyentes aquí, bueno Señor, aquí tengo un gran problema. Mira, este gran problema hasta ahora yo no le dejo salir. Estoy metido en un túnel, pero no veo luz. Ahora, pero ¿qué resulta? Que tenemos que pedirle a quién. Señor, aquí tengo este problema. Señor, ayúdame, Señor. Yo no me pertenezco, yo soy tu siervo o tu sierva. ¿Qué hago, Señor? Y entonces yo digo, qué bueno, mira, aquí está la instrucción, aquí está la palabra. Y si no, como Pablo, arrodillado allá ciego, el Señor le dijo, ve, y se te va a decir allá qué es lo que debes de hacer. Muchas veces, oigan bien, cuando uno cae, directamente Dios le dice, sí, yo te oigo, pero ve allá. Allá hay alguien que te va a aconsejar o te va a decir. ¿Quién aconsejó a Pablo? A Ananías, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo a Ananías? Hermano, levántate y lávate y para que tus pecados sean perdonados. Para que tus pecados sean perdonados y recibas el don del Espíritu Santo. Pero detengámonos en el medio, para que tus pecados sean ahora. El Señor no se lo dio, lo mandó primero. Ve allá, se te dirá. Mira, ve allá y se te dirá. ¿A dónde iba el Pablo? A los hermanos que tenían doble porción del Espíritu Santo y tenían la luz del conocimiento. Y en ese momento, mira, Pablo, primero confiesa tus pecados. Segundo, bautiza. Tercero, va a recibir el Espíritu Santo. Estaba la iglesia en formación, en crecimiento, ordenando todo. Y aquel vaso que ayudó al fundamento de los apóstoles tenía que ser totalmente limpio para poder recibir la doble porción más aún del Espíritu Santo. Y el conocimiento que ninguno de los más apóstoles recibieron. Algunos hermanos dijeron, pero desde que el Señor nos salvó ¿de qué? De una. Pero ¿por qué? Porque no hacen lo que yo les estoy recomendando. ¿Por qué no hacen lo que yo les estoy recomendando? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano? Y la fe especial aquí, esta fe especial, hermano, el Señor le permite que esta asamblea, hermano, la desarrollemos. Porque en esa fe especial nosotros estamos metidos, llamados, ¿verdad? Practiquen esto y ustedes verán bendiciones aquí. Últimamente nos hemos dado cuenta que cuando yo asumí esto, la obligación, yo estaba dando unos ministerios aquí. Y entonces yo me recuerdo que yo di un ministerio y siempre lo tengo aquí. Y yo decía, hermano, oremos aquí, y que siempre lo he repetido. Por el día, muy pocos han hecho caso. Y sin embargo, muchos han caído porque no han hecho caso. Y después vino el diablo, oye, me dijo un hermano, oye, desde que tú estás aquí, parece que creció esto, ¿verdad? Que hicimos una pequeña reforma, ¿no? Y el Señor agregó más a esto, pero el diablo no le gustó. Entonces, ya yo sé cómo lo voy a tumbar. ¿Cómo?
con este virus. Y se rebelaron mucho, otros no venían, pero el Señor persiste, quédate allí, porque yo lo vuelvo a decir, como mi sobrina, mira, pero hermano, estás abusando, fíjate cómo habla el diablo, ay, pero hermano, estás abusando, eso es lo que quiere el diablo, hermano, dispersarnos, hermano, como hizo el Señor Jesucristo cuando fue entregado. No se dispersaron, no. Pedro no agarró me voy a trabajar día domingo, que Dios lo había santificado. Pero no me voy a pescar, pero no había asimilado. Después aprendió. Entonces, hermanos, todas esas cosas que tenemos en la Escritura, primero Dios, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y el verdadero cristiano de esta asamblea vence cualquier obstáculo, cualquier impedimento. Y si no tiene fuerza, pide a los hermanos, oren por mí. Este problema, bueno, para eso estamos todos. Porque somos, como lo dijo alguien hace rato, ¿verdad? Somos un cuerpo y cuando se duele un miembro, todos los miembros se duelen. Así que no dejemos de velar el uno por otro. Y para eso es como, si no tienen fe, desarrollemos esa fe especial. Porque sin fe es imposible. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2 ahí de esto? ¿Qué dice? Bien. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Fíjese, ¿no? Pablo aquí está citando lo que Dios ha escrito. Si tuvieras fe, le dirás a este monte, pásate de aquí, se pasará. Pablo citó, bueno, si él tuviese fe, de tal manera que pidiéndolo, bueno, traspásese todos estos impedimentos, ¿verdad? Es una figura que está usando, tomándola del Señor Espíritu, pero eso no tendría ningún valor aunque se lograra, ¿verdad? Porque dígalo como dice, ¿verdad? De tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, significa amor práctico aquí, ¿verdad? Y quien no practica la caridad, el amor entre toda la familia, entre hermanos, no puede, no es, aquí dice, nada soy. ¿Usted sabe lo de eso? Que el Espíritu Santo nos dice, nada eres, eres un desobediente, eres un rebelde, estás en contra de mi palabra, esta no puede ser violada. Que tarde o temprano tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos bueno, malo, en esta vida y en la venidera. Entonces, nada soy si no practico la fe con amor. ¿Qué es la fe? Creyendo en los dichos de Dios. Que, como dice la segunda parte, si tú tienes fe, hermano, bueno, aquí dice, la fe nos llena de esperanza, este versículo, ¿no? La mayor de ellas es la fe y la esperanza, y la mayor de ellas es el amor, pero primero la esperanza. La fe, hermano, fíjate, la fe nunca pasa, porque es una fe dada por Dios. La fe aquí significa conocimiento de Dios, que vamos a tener nosotros en esta vida. Cuando el Señor venga y nos transforme, Él nos va a dar nueva comisión y Él nos va a llenar de palabras, de la nueva palabra que Él dice, y la iglesia y el mundo será lleno de la palabra de Dios. Claro, esta será reforzada y con el espíritu y la forma, con un cuerpo que vamos a tener sin pecado, vamos a entender más la palabra de Dios y vamos a ser más entendidos. Tendremos tutores sabios que son los ángeles que nos van a decir, hagan esto aquí en 1000 años, preparándonos, y tendremos fe, es decir, confianza, tendremos conocimiento, vamos poniendo así conocimiento, dice la palabra de Dios, y seremos, bueno, aquí lo dice, y entonces seremos conocidos como realmente Dios quiere que seamos, superior. El Señor nos va a colocar superior a alguna jerarquía de los ángeles, porque somos la componente de la iglesia de Dios. Fíjense ustedes que el conocimiento de eso que vamos a aprender en el milenio, eso es para que lo pongamos por obra en el nuevo mundo, la nueva tierra. No conocemos cómo es ese nuevo mundo, solamente quien lo vio. Juan el teólogo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva allá, y eso en 1000 años Dios nos va a preparar a nosotros, ¿verdad?
Por eso que tenemos ahora que tener fe a la palabra, y allí le seguiremos entendiendo que el Señor mandó a sus tutores, los ángeles, y vamos aprendiendo, y vamos creciendo y creciendo en conocimiento para el nuevo mundo de lo que nos espera. Y nunca la fe perecerá. Por eso es que esto nunca, dice Pablo aquí, nunca perecerá, nunca morirá, porque fe se traduce en aprendizaje y en creer lo que Dios nos va a dictar en ese entonces. Y la esperanza, que dice aquí, la esperanza, porque siempre, hoy en día, muchas cosas no se pueden lograr, pero tenemos la esperanza de que Dios Dios nos va a dar a nosotros, hermanos, todo aquello cuanto Él ha prometido en las Escrituras, y vamos a ser, hermanos, liberados de este yugo en esta vida que es dura, hermanos. Pero él dijo, aprendan de mí, porque mi yugo es. Entonces Él nos va a librar, hermanos, de ir. Y entonces esperanza, y aún, y hasta la tercera, hermano. Ahora fíjense, ahora que resulta, la esperanza, hermano, es que hay cosas, como dice el apóstol Pablo, la esperanza no nos avergüenza. ¿Bien? Porque la gente pasada, y a quien Dios tiene entronado allá en el paraíso y lo va a premiar, es porque tuvieron esperanza, que Dios los libró de todo. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? No solo el mismo rey lo creyó el mismo rey. Y cuando lanzan a Daniel al foso de los leones, dice que cuando va el rey al día siguiente, Dios le cerró la boca. ¿Quiénes son los leones actualmente? Los demonios. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Pues fíjese, actualmente, hermano, el león rugiente, que es el enemigo, anda buscando a quien devorar. Entonces, cuando Dios dice, no tengas miedo, chico, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Por eso que dice como león. Claro, como león, una figura. Y entonces, oye, el diablo lo que hace es apenas, hay creyentes que oyen por la mañana a las 5 de la mañana, está tronando, ay, no voy a ir para el culto, no voy. Entonces pierden bendición. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Inasistentes, y roja, una franja roja. El que no viene a la presencia de Dios tiene su nota roja. Cuando yo era muchacho que trabajaba en una empresa, llegaba 5 minutos antes y tenía que matar la raya roja, y me lo descontaban porque antiguamente pagaban los sábados. Que los entendidos todo lo comprenden. Todo lo comprende y lo entenderán. Dice Daniel, el capítulo 12 de Daniel. Todo lo entenderá. Y entonces los santos tomaremos el reino. Entonces eso es bueno, es la esperanza. El cristiano que viva sin esperanza, la esperanza nunca morirá tampoco. ¿Por qué? Porque, por un ejemplo, nosotros cuando el Señor nos transforma y nos lleva al paraíso, no a la presencia del Padre, oigan bien, no a la presencia del Padre, todavía no está vedado en esta forma en el paraíso, verla que el rostro del Padre todavía no está arribísima en su trono. El paraíso queda muy bajo, allá donde están todos los hermanos, que tienen una batola, están recibiendo instrucciones de los ángeles. No son espíritus, dice allí en Apocalipsis que se le dio a los santos un vestido, pero en el lenguaje de Dios se le dio una batola. Batola eran esos antiguos que los vestían encima de la ropa interior, le daban un vestido. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros, la esperanza que tenemos de allá, hermano, eso es maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos va a conceder todos esos deseos que tenemos actualmente, Dios nos los va a conceder. Y quien no tiene esperanza como creyente, la desesperanza quebranta la fe en las personas. Ahora, en las tribulaciones, en las pruebas, es cuando el cristiano pierde mucha confianza, esta fe especial. No es que perdió la fe, pero fíjense, oigan bien, esto es importante porque cuando uno tiene esperanza en Dios, pero llega el momento que el diablo, como pasó con Eva sabía, pero Eva no consultó a la palabra. Ella no pudo saber si lo puedo. Le hubiera dicho a Satanás, sí puedo, pero tengo que consultar con mi esposo, Adán. No lo hizo. Y se creyó autosuficiente. Y dice que volvió la mirada. Ay, vio que era hermoso.
como yo lo dije la última vez, las mujeres cuando pasan por una vitrina, enseguida dame la tarjeta para ver si me compro ese vestido, este sombrero, o estos zapatos, estas cosas, ¿verdad? Pero en la casa no hay pan harina, no hay mantequilla, no hay queso, no hay esto. Ah, no, eso no es así. Eso no es así. No. Eso pasa en los hogares. Muchas veces uno, el hombre, me gusta esa corbata, pero dice la mujer, pero no hay leche en la casa. Es decir, yo creo que quiero presentar la vanidad de nosotros cuando no cumplimos primero con los requisitos principales. Y la esperanza nunca nos debe de amedrentar a ningún creyente. ¿Por qué? Porque la esperanza lo podemos con conocimiento. Sí, llegará el momento. ¿Bien? Hay una palabra que yo la digo una vez y la vuelvo a repetir. Cuando uno está muchacho, uno siempre nos dice, algún día yo haré esto, algún día yo haré el otro, o seré esto. Ustedes nunca lo dijeron cuando eran muchachos. Esa palabra, bueno, eso es cuando uno está muchacho, habla sin esperanza y sin fundamento, pero es una realidad, porque llega el momento que algunas cosas se nos conceden cuando ya uno es maduro, cuando uno es adulto, ¿verdad? Y Dios le dice, bueno, ok, está bien. Pero que resulta, hermano, que en estas cosas de la esperanza viene algo especial. Todo, la fe, el conocimiento, el saber pesar. Y esa esperanza viene a través del amor de Dios, que es la última palabra. Pero el amor de Dios, aquí dice caridad. En esta versión es caridad. Vuelvo a repetir, la palabra caridad aquí significa fe con esperanza en práctica. La persona que no tenga esa fe especial y esa esperanza en Dios y no tiene caridad práctica, nada, es como digo aquí, es como un ¿qué? Como un instrumento musical. ¿Cómo es ese instrumento? Un címbalo. Cuando le dan ¡pim! Y suena ¡pum! Entonces, ¿de qué? ¿De qué le vale? Puro ruido, pero no tiene caridad. Bien. Ustedes practicaron la caridad en esta semana y ayudaron al hermano. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta, se considera el perdón. Claro, enseguida. Yo quiero una iglesia limpia, hermano, sin contratiempo, hermano. Que no le demos cabida al diablo. Como lo dijo, el diablo se mete en los hogares para dividir la familia. Mira, la esposa le dice al esposo, mira, tú eres muy feo, tú masticas chimón, tú no me gustas, tú eres del otro, y tú eres a esto. Y entonces, madre, esa es la esposa. Y después viene el esposo y le dice, y tú, que eres una sacerdote y una despeinada y todo, no de todo. Y entonces se dicen palabras y llega el momento, bueno chica, yo me voy, y el hombre se va y deja a la mujer. Y la mujer dice, ay, por fin, gracias a Dios que se fue, voy a descansar, ¿verdad? Y entonces, disculpen la expresión porque dicen que no la debo de decir, y menos mal que ese bicho se fue. Entonces, eso es... Ese salvaje. Ese es salvaje. Pero ¿qué dijo Dios allá al principio? No, bueno, ¿que qué? En todo esto, hermano, fe especial, esperanza de lo que Dios nos ha prometido en sus dichos, hermano, y caridad práctica, hermano, esta asamblea puede persistir, permanecer y crecer. Sin eso, hermano, es imposible. Anoten algo ahí para terminar. Anoten algo que les voy a decir. Mira, se sabe que viendo yo que aquí Pablo termina con 3 expresiones: fe, esperanza y amor. Sabe que Juan, el teólogo, Dios le reveló a Juan 3 cosas que están en las Escrituras únicamente, y eso lo deben de tomar en cuenta. ¿Qué le dijo Dios, el Señor Jesucristo, a la samaritana cuando ella pidió algo? Bueno, yo se lo digo. Le digo el Señor Jesucristo a la samaritana: Dios es espíritu. Dios es espíritu. La única vez, como muchos los contextos lo van a encontrar en toda la Escritura, tomen en cuenta eso: Dios es espíritu. Una sola vez. Ahora, en Primera de Juan, Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz. Y en la misma Primera de Juan, si lo están anotando,
el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Ahora fíjense, esas tres expresiones las expresa el Espíritu Santo únicamente en esa forma especial a Juan el teólogo, para que entiendan los hermanos cuando estén estudiando, porque hay muchos libros y sobre todo en los testigos de Jehová que dicen Dios es el Espíritu, y eso no es así. Dios es Espíritu, no el Espíritu. Él significa que le está poniendo el prefijo como que es un espíritu creado o que es parte del componente de otro espíritu. Dios es único, Dios es el Espíritu. Dios es Espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Si ustedes tienen hoy oportunidad, coteen estas tres expresiones, fe, esperanza y amor, con esas tres expresiones. Dios es Espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Van a recibir en la carta de Juan y en el Evangelio de Juan conocimientos para sus prácticas. Sobre todo los hermanos que están aquí, varones, que cuando les toque predicar aquí, lo hagan con conocimiento y con bases bíblicas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Aunque dure la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si confío en mi Cristo, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con su brazo poderoso de su amor y compasión, al amparo de la roca salvo estoy. Si confío en mi Cristo, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bendito Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque hoy estuvimos escudriñando tu palabra, Señor. Que nos quede eso en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tú ser esa roca, Señor. Ese Dios tan poderoso, Señor. Gracias, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, Padre amado, Señor, que nos lleves, Señor, a nuestros hogares, Señor. Que sea la paz, con la paz de Cristo, Señor. Para nosotros dar mejor testimonio cada día más, Señor, a nuestros familiares, Señor, que no han tenido ese encuentro, Señor, para que busquen de ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Y dan una bendición, Señor, de lo alto, Señor, a todos nosotros, Señor. Aquí especialmente en el templo de Manuel, Señor. Y cuida a los enfermos, Señor. Protégelos, Señor. Pásale tus manos a la boca, Señor. Porque tú eres un Dios grande y poderoso. Bendícenos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.